gracias a tu permiso. Y oramos, Señor, para que en el día de hoy tu presencia pueda estar en todas y cada una de las personas que a diario se levantan para buscar tu rostro. Yo te ruego en el nombre de Jesús, les bendigas con toda bendición, que seas obrando de una manera sobrenatural. Pido, maravilloso Señor, que operes como tú lo sabes hacer y que ministres como tú lo sabes hacer. Hoy levantamos nuestra oración en favor de todas las vidas que están atravesando momentos muy difíciles. Por ejemplo, los del huracán, Señor. Mira el desastre tan fuerte, Padre, que quedó. Por favor, permite que estas familias puedan levantarse. Oramos, Señor, por la situación que están viviendo nuestros hermanos allí en Boyacá. Por esta situación del movimiento de la tierra y cómo su vereda se ha venido, Señor, desbalanceando, poniéndolos en peligro. No solo perder su vida, sino perder absolutamente todo lo que han tenido. Quiero pedirte que tengas misericordia, que permitas, Señor eterno, que ellos puedan ser resguardados por ti. Clamo también, Señor, por todos, Señor, los que están sufriendo inundaciones, los que están sufriendo, Señor, en cualquier circunstancia que la naturaleza les haya enfrentado. Señor, estos son consecuencias de nuestros errores, consecuencias de tantas cosas que han venido sucediendo por siglos, que lamentablemente no queremos arrepentirnos, no queremos bajar la cabeza, no queremos tirarnos al piso y pedir perdón de corazón, no queremos. Por lo tanto, Señor, la palabra se seguirá cumpliendo hasta que se cumpla absolutamente todo. Guárdanos, Señor, protégenos y ayúdanos a los que creemos en ti, a los que creemos en tu palabra y a los que estamos dispuestos, Señor, a pesar de todo, a ir hacia adelante en la fe y en la palabra que nos das. Oro en esta mañana una vez más por nuestro país. Clamo por Colombia. Seguiré haciéndolo con el único deseo de ver tu gloria, Señor. Y ojalá, Padre, despiertes el espíritu de la iglesia en Colombia. A orar, para clamar y para solicitar de parte de Dios la obra milagrosa que tanto necesitamos, y es ver a un nuevo gobierno, Señor, a un gobierno que le dé a Colombia la estabilidad, la tranquilidad, pero sobre todo la oportunidad de poder disfrutar de una nación con paz, con bendición, sobre todo con Dios. Porque si le damos la espalda a Dios, hemos perdido, Señor. No habrá nada que hacer. Seremos un país más de los que se hundirán en la desgracia, en la desolación y en la perdición. No podemos seguir creyendo que se puede vivir sin Dios. Señor, no permitas, por favor, corazón se endurezca tanto, que nos volvamos una nación maligna, persa, inmunda. Por favor, rescata nuestro país, rescata nuestra nación. Y lo clamo a ti porque no hay otro que lo pueda lograr. Levanta, Señor, a alguien conforme a tu corazón y permite que podamos tener ese grandioso milagro. En el nombre de Jesús, tan solamente pedimos, Padre, glorifícate en gran manera. Maravilloso Señor, oramos en este momento también por todos y cada uno de los que están atravesando un momento de enfermedad. Tus manos traigo, Señor, a nuestro hermano Miguel y seguiremos orando por su salud. Permite total restauración, Señor, tanto para él como para toda su familia. Ruego por el poder de Cristo que tu bendición les alcance de una manera sobrenatural. Oro también en esta mañana por nuestro pastor William y te doy gracias. Gracias, Señor, por la recuperación que ha venido teniendo.
Creemos solemnemente, lo vas a sacar de allí, lo vas a volver a casa y Él seguirá adelante contigo. Gracias, maravilloso Señor, por lo que has venido haciendo en todos y cada uno de los que hemos orado. Nuestro hermano, Señor eterno, Ricardo, la hermana Julieta, la hermana Marta, nuestro hermano Henry, el hijo de nuestra amada María Clara, cada uno de ellos, Señor, siguen adelante y seguimos creyendo que tú estás allí, obrando en sus vidas y para la gloria de su nombre. Precioso y maravilloso Señor, te pido por favor, Padre, que obres en las vidas tanto de las personas que están atravesando este momento terrible de cáncer, como las familias, que no es para ellos tan fácil tener que verlo. Señor, yo quiero pedirte, en primer lugar, que le des paz a las personas que están atravesando esta enfermedad y que les dé la suficiente fe para creer que definitivamente un milagro es lo que requieren y que ese milagro proviene del Señor. El cáncer hoy es como la lepra de ayer, solo podías curarla tú. Y yo te pido por estas vidas que las cures, para que las sanes, para que las levantes, pero dale la capacidad espiritual y emocional para vivirlo, no para soportarlo, sino para vivirlo. Y soportarlo es otra cosa. Es como luchar, es como una resignación quizás. No, vivirlo significa entregar en las manos de Dios su vida de tal manera que dejemos que sea Dios el que tome la decisión, y Él, que es tan perfecto para hacer sus cosas, Él sabe lo que debe hacer. Mientras tanto, humanamente, vivirlo en las manos pegadas a Dios, creyendo que Dios puede obrar un milagro. Permite que cada persona comprenda el valor, no de la vida, sino del propósito en ella. Porque no se defiende la vida, se defiende el propósito. Y ese propósito es el que puede traer los milagros que tanto necesitamos. Pero también clamo por las familias. Clamo por la familia, Señor, porque no es fácil. No es fácil. Por eso te pido, Padre, que seas respondiendo de una manera especial a los familiares que les corresponde atender a aquellos que en su casa están con enfermedades críticas. Ayúdales, fortaléceles, acompáñales, bendíceles, provéeles, Señor, qué sé yo, todo lo necesario para que ellos no terminen igual. Hoy bendigo con toda bendición a todos y cada uno, y ahora te pido, Señor, que nos ministres conforme a tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, maravilloso Dios, por lo que has hecho hasta el día de hoy. Clamo en esta hora por la vigilia que tendremos mañana de 7 a 10 de la noche. Señor, mañana es una noche de oración. Es una noche de consagración. Es una noche, Señor, donde queremos tomarnos el tiempo para buscar tu rostro y para pedirte que nos permitas traer nuestros niños a ti y consagrarlos para que los guardes de cualquier peligro y de cualquier mal. Nos permitas orar por la niñez que tanto necesita de Dios. Precioso y maravilloso Dios, hoy levantamos nuestra oración para que mañana tengamos una noche especial. Protege nuestros niños, Señor. Guarda a nuestros niños mañana. Guárdalos cada día y permite, Dios, que podamos verlos crecer. La honra y la gloria de tu nombre. Ahora, Señor, nos disponemos a tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos en esta mañana. Por favor, vamos a Génesis capítulo 22 para que veamos el tema de hoy. Por favor, capítulo 22 de Génesis.
Dice el pasaje: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Amén y amén. Pareciera que este pasaje nos habla del episodio donde Dios prueba a Abraham, le prueba su amor, le prueba su obediencia, desde luego frente al compromiso que tiene con Dios, y poder descubrir qué tanto hay de Dios en él, ahora que Dios le ha provisto un hijo, lo que se conoce como el hijo de la promesa. Quiere saber hasta dónde podría llegar Abraham por causa de Dios. Y pareciera que este texto se contradijera con todos los que hemos tocado frente a este tema. Porque al revisar los demás textos que hemos compartido esta semana sobre el mandamiento, ¿cuál es el mandamiento en el cual nos hemos centrado en esta semana? No sacrificar los hijos, no pasar los hijos por el fuego, no sacrificar los hijos en un altar. Entonces pareciera ser que se contradice. ¿Cómo es que dice que no y aquí dice que sí? Pero antes de lanzar un juicio contra Dios, injusto, porque sería injusto, debemos revisar bien lo que Dios pidió y lo que realmente pasó. Desde luego, sí pidió al hijo en sacrificio. Sí lo pidió. Dios lo dice claramente: toma a tu hijo, al que más amas. Eso definió claridad entre Samuel e Isaac. Y llévalo al monte Moriah, y allí los sacrificas para mí. Allí los sacrificas. Eso está claro en el texto. Dios lo dijo. Y por supuesto, no solo Dios lo dijo, Abraham obedeció. Abraham no puso en tela de juicio lo que Dios le dijo. Abraham le obedeció.
Porque el texto también sigue diciendo que muy de mañana se levantó. Preparó leña, preparó todo, y junto con algunos de sus hombres y su hijo fueron al lugar donde Dios les dijo. O sea, podemos notar que el texto sí nos dice que Dios pidió a Isaac en sacrificio. El texto sí nos dice que Abraham le obedeció a Dios. Sí llegó hasta el monte, sí llegó hasta el lugar, sí llegó con la leña, sí llegó con cuchillos, sí llegó con el fuego, sí llegó con su hijo. Pero note que el texto que nos sigue hablando es muy claro. Número 1, que cuando Isaac se dio cuenta que había leña, había cuchillo, había fuego y no había ofrenda para el sacrificio, él dijo: papá, todo está aquí, pero ¿y el cordero? Porque él no lo sabía. Él no sabía que el cordero que habían pedido era él. Pero el padre, que es un hombre de fe, su nombre de Dios, le dijo con claridad: Dios se proveerá de cordero. En otras palabras, Él mismo dará la ofrenda. Y que no nos preocupemos. Pero número 2, ¿qué había en el corazón de Abraham? En el corazón de Abraham había un profundo amor por su hijo. Eso no cabe duda. Abraham amaba a su hijo. Pero lo que nos permite ver el pasaje es algo mucho más importante. Que aunque amaba mucho a su hijo, amaba más a Dios. Y estaba dispuesto a demostrarlo. ¿Cómo lo iba a demostrar? Tú me pediste mi hijo en sacrificio, yo no tengo ningún problema. Te lo voy a ofrecer. Te lo voy a ofrecer. Y de hecho colocó el muchacho. Y de hecho preparó el cuchillo. Y de hecho, con toda la intención del caso, iba a clavar el cuchillo. Lo iba a clavar. Pero en el fondo, lo que Abraham había dicho dejaba en claro que para Abraham este sacrificio no era más que la oportunidad de ver la gloria de Dios. Porque había algo en el corazón de Abraham. ¿Qué era lo que había? Fe. Abraham cree tanto en Dios que sabe que Dios nunca miente. Si Dios me dijo que de este muchacho viene la promesa a Abraham, la bendición a Abraham, no importa que lo sacrifique hoy. Dios me lo volverá a levantar, porque es de este hijo. Entonces, mire por qué actúa Abraham de la manera que está actuando. Estamos frente a un hombre de Dios. Estamos frente a un hombre espiritual, no estamos frente a la locura de un hombre emocional, místico, como hoy en día se ve. No, estamos con un hombre que sabe lo que está haciendo. No estamos hablando de un animista. No estamos hablando de un místico. No estamos hablando de gente que dice: no, es que yo creo que sí creo. No. No estamos hablando de otra clase de personas. Eso ya no se ve hoy fácilmente. Sí los hay, pero no son muchos. Y lo que vemos en tercer lugar, que es donde quiero ubicarme, es que el texto me muestra la prontitud con la que Dios detuvo a Abraham.
Ojo con esto. Dios detuvo a Abraham. Abraham no. Abraham dijo, tú pediste esto, yo lo doy. Y ya cuando Dios se da cuenta que Abraham está decidido, es cuando Abraham lo tiene que parar. Y la pregunta es, ¿por qué lo para? ¿Por qué lo para? ¿Por qué lo detiene? Y le dijo, sacrifíquelo. ¿Por qué ahora que ya está en el momento lo va a sacrificar? ¿Por qué lo detiene? Porque Dios no pide ofrendas humanas. Dios estaba probando el corazón de Abraham. Dios estaba teniendo esa experiencia de confirmar ese corazón de Abraham. Así que Dios no iba a permitir un sacrificio que Él mismo no quiere, Él mismo no pide, y Él mismo dijo, esto es abominación. En el corazón de Abraham había decisión de sacrificio, porque Dios lo pidió, pero en el corazón de Dios no había eso. Solo quería probar y por eso lo dijo. Abraham, no toques al muchacho. No le hagas daño. Ya pude ver tu corazón. Ya me di cuenta quién eres. Ya entendí el valor que hay en ti. Entonces, como ya Dios logró darse cuenta totalmente de Abraham, pues simplemente lo detuvo. Porque Dios no se alegra en los sacrificios humanos y menos de los hijos. Porque Dios mismo nos regaló los hijos como ofrenda de Dios. No son sacrificios para ningún fuego. Entonces es aquí donde nosotros tenemos que darnos cuenta. Y por eso es que se cumple lo que Abraham dijo. Dios proveerá de cordero. ¿Y qué hizo Dios? Proveyó el cordero. Porque a la hora en que Dios lo detiene, sacrificio hay que hacer. Escuchen, sacrificio hay que hacer. Hay una petición de Dios, hay una intención de Abraham y hay una claridad para Isaac. El cordero lo provee Dios y lo proveyó Dios. No era Abraham. Abraham no era el que iba a proveer el cordero porque Isaac no podía ser el cordero de la humanidad. No podía ser. Abraham no puede proveernos el cordero que la humanidad necesitaba. Entonces Dios lo proveyó. Y por eso quitaron a Isaac y colocaron el cordero. El cordero que colocaron en el monte Moría proféticamente es el cordero que un día en ese mismo lugar, monte Moría, años después, monte de la calavera, monte de la calavera. ¿Quién estaría allí como cordero? Jesús. Así que ese cordero que proveyó Dios sería la representación profética de lo que Dios haría en el futuro. Lo que Dios haría en el futuro. ¿Qué haría Dios en el futuro? Proveer una ofrenda, un cordero, un sacrificio para salvar la humanidad. Así de que sí, Dios sí hizo un sacrificio. Entregar a su Hijo amado, entregar a Jesús, su único Hijo, su unigénito, llamado Emmanuel. Y Él entregó un cordero. Ese sería el mensaje de Dios, no solo a Abraham, sino a toda la humanidad. El único sacrificio de Dios para salvación de una humanidad sin Dios, su Hijo. Los satanistas sacrifican hijos de otros. Los masones sacrifican hijos de otros. O sea, todo el mundo de la oscuridad hacen sacrificios, pero con sangre de otros.
no son las suyas. No son las suyas, ellos no se comprometen. Por eso es que también cuando vemos a Elías, se levantan 2 altares en el Monte Carmelo. Y cuando los 800 profetas falsos empezaban a cortarse para atraer a los dioses, los expertos dicen que las cortadas que se hacían ellos eran cortadas que no comprometían la vida. Derramaban un poquito de sangre, pero no comprometían la vida. Los que le ofrecen ofrendas a Satanás no comprometen su vida, comprometen la de otro, pero no la suya. Y por eso es que ese día la gloria de Dios cayó. Porque número uno, Dios no necesita de esa sangre. Note que Elías sacrificó un animal. Ellos sacrificaban ellos, sin comprometerse. Sin comprometerse. Pero todo este asunto de la sangre, del sacrificio, desde que existe la humanidad, no tiene sentido sino solamente en Jesucristo. Jesucristo es el único que se ha dado a sí mismo en sacrificio por la humanidad. Y no entregó la sangre de los apóstoles. No, entregó su propia sangre. Él mismo fue a la cruz. Eso era lo que el diablo no quería. El diablo siempre ha querido otros, pero no, porque usted sí me acaba, usted sí me vence. Por eso dice, y la sangre de Cristo tiene poder, y ellos lo vencieron con la sangre de Cristo. No hay otra sangre como la de Cristo. Ese Dios, el único sacrificio que ha hecho por la humanidad es darnos a su Hijo en la cruz del Calvario como Cordero Pascual. Y con su sangre nos limpió, nos perdonó y nos dio vida eterna. Entonces observe que el verdadero sacrificio fue Jesús. Hoy yo no necesito sacrificar nada, yo no necesito sangre, yo no necesito nada de eso para ver la gloria de Dios. No necesito, yo ya no necesito hacer un altar y traer un cordero y derramar y que las... No. En Cristo Jesús todo eso dejó de ser porque ahora Cristo es. Por eso ya no volvemos atrás al Antiguo Testamento, porque Cristo cumplió todo lo que había en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era la sombra de lo que había de venir, y lo que había de venir era el Señor. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Número uno, creer. Cristo es mi sacrificio, es mi salvación, que con su sangre soy libre de todo pecado y de toda maldad, que con su sacrificio he sido perdonado y salvado. Eso es lo que tengo que hacer. Tengo que vivir para Jesús, tengo que vivir para el Señor. Entonces note esto: nosotros no tenemos que hacer sacrificios, nosotros no tenemos que derramar sangre, nosotros no tenemos que hacer nada de eso, porque eso ya pasó. Ahora solo ponemos la mirada en Cristo, creemos solemnemente en su palabra, vivimos para la voluntad de nuestro Padre, y así lograremos llegar a la eternidad. A la eternidad. Entonces, ¿qué quiere Dios con esta palabra? ¿Cuál es el mandamiento? El mandamiento realmente es adorar única y exclusivamente a Dios. Esa es la lección que nos deja Abraham. Aquí hay que adorar es a Dios. ¿Y cómo se adora? Haciendo su voluntad. Génesis 22 es la base de toda la doctrina de la adoración en la Biblia. Eso es adorar. Adorar no es tocar una guitarra, no es tocar un piano.
Eso es una expresión de adoración. Pero la verdadera adoración está plasmada en Génesis 22. Es cuando estoy en la capacidad de renunciar a todo por hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la decisión entonces que hay que tomar? Obedecer la voluntad de Dios. Obedecer la voluntad de Dios. Cuando yo vivo para hacer la voluntad de Dios, lo estoy adorando. ¿Y qué promesa tengo? ¿Qué promesa hay para alguien que toma la decisión de hacer la voluntad de Dios sin importar qué sacrificio tenga que hacer para adorarlo? Dios es mi provisión. Él me lo provee todo. Cuando yo vivo para Dios, cuando yo dependo de Dios, Dios se encarga de todo en mí. Por eso es que Abraham se convierte en el amigo de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios con esta palabra en la familia? Ser una familia en la voluntad perfecta de Dios. Una familia que vive para la voluntad de Dios es una familia que Dios protege, que Dios provee y que Dios baña. Entonces, ¿cuál es la oración que quiero que hagas? La oración que quiero que hagas en esta mañana delante del Señor es: guarda mi corazón y permíteme discernir tu voluntad. Necesitamos que nuestro corazón entienda qué quiere Dios de nosotros. Debemos guardar el corazón de cualquier cosa, pero debemos pedirle a Dios: enséñame a discernir tu voluntad, que yo tenga en claro qué es lo que tú quieres conmigo. Hoy es día de ayuno, no olvidemos. Hoy es día de ayuno. Y que todos los que van a estar allí vengan con la disposición. En la noche, tiempo de oración. ¿Hay por qué orar? Sí, Señor, hay por qué orar. Hay por qué orar. Así que esta noche es una noche de oración. No olvidemos que mañana es la vigilia, 7 a 10 de la noche. Con los hijos vamos a consagrar nuestros niños. Vamos, nuestros niños no son para sacrificios humanos. Así que los traeremos, los consagraremos, ministraremos sobre todos. Y vamos a pedirle a Dios que nos guarde de la oscuridad y nos mantenga en la luz hasta que Él venga. No olvide que estamos en un tiempo donde debemos discernir la voluntad de Dios. Por favor, por favor. Así que, ¿cuál es la oración? Guarda mi corazón y permíteme discernir tu voluntad. Haz tu oración. Vive para Dios hoy. Enséñale a tu familia, habla con tus hijos. ¿Por qué nosotros no participamos en ninguna fiesta de Halloween? Tienes que abrirle los ojos para que desde pequeños vayan aprendiendo qué es de Dios y qué es del diablo. Porque eso es lo que tenemos como responsabilidad delante de Dios. Esto no se trata de unos dulcecitos. Eso no se trata de eso. Así que, mi amado, lo invito. Haz tu oración y vive este día para Dios. Mañana continuamos en nuestro devocional. Bendiciones. Es maravilloso, es una experiencia única, inolvidable. Sí. Regresa a Peniel y en el 2026 te invitamos a descubrir tu propósito. Del 22 al 25 de enero, Campamento Juvenil Peniel en Yopal, Casanare. Conferencistas invitados desde Houston, Texas. Pastor David Escarpeta y Juan Pablo Lerman desde Cali, Colombia. Peniel, en el 2026 descubre tu propósito.
Inscríbete ya en www.penielcampamentojuvenil.com. Peniel, el verdadero encuentro con Dios.